personas que le prestaron plata. Las mismas vendedoras dicen, en lugar de cobrar el total del precio, cobra un poquito, ¿sí? Un porcentaje. El resto me lo pagás a un año. ¿Pero quién trajo a las vendedoras? Él. Yo no, claro. Él. Bueno, esta es la escribana de Manuel Adorni, que se ha convertido en la única persona que lo defiende. Qué cosa, ¿no? Digo, el jefe de gabinete que no puede dar la cara para argumentar él mismo lo que hizo con su propia plata, tiene que echar mano de una escribana para que lo defienda porque él no habla. Él que era el vocero, él que era el hábil declarante, el gran argumentador del gobierno, fíjense que no puede enfrentar ni siquiera una entrevista amigable para explicar qué hizo con la plata, o mejor dicho, cómo hizo la plata para tener un furor de compras en un momento en el cual buena parte de los argentinos les van mal. El jefe de gabinete del gobierno que proclamaba austeridad se compró 2 casas en menos de un año. Bien, esta es la escribana Adriana Nechevenko. ¿Y qué es lo que está diciendo? Bueno, él vino con las 2 jubiladas, o sea, él vino con las 2 personas que le venden el departamento y aceptan esta negociación. Pero es raro, porque la escribana Nechevenko había estado en la otra operación. Raro. Pero al margen de eso, ahí está el fondo de la cuestión. Supongamos que creamos el relato Adorni y escribana. ¿Cuál es el negocio? Se supone que uno compra una casa y la vende para tener un negocio. Entonces, ¿cuál es el negocio de poner $200.000 y 6 meses después quedarte con 30.000? Y una hipoteca a cobrar en un año sin intereses. Rarísimo. ¿Cuál es bueno, supongamos que los intereses sean esos 30.000 que se pagaron, pero el riesgo de dejar una hipoteca, de dejar 100.000 y 100.000, porque eran 2 jubiladas, $200.000 enterrados, a un año no tiene lógica crediticia en un país como la Argentina. Las jubiladas les sobra tanto la plata como para resignar estos $200.000. No cierra el relato, tampoco le está cerrando. A ver, que no nos cierra a nosotros, los periodistas, lo que vemos, el escándalo, es la verdad que es un detalle menor. El problema es que tampoco le cierra ni al fiscal, ni al propio juez Ariel Lijo. El fiscal Gerardo Policita pidió una serie de medidas de prueba, por ejemplo, que se levante el secreto bancario y fiscal de Adorni y de su esposa, y el juez Lijo, el mismo que había sido candidato a integrar la Corte Suprema, propuesto por el gobierno de Javier Milei, dijo, sí, adelante, levanten el secreto fiscal y bancario, con lo cual se va a poder acceder a las tarjetas, a los movimientos bancarios, a las billeteras virtuales de Adorni y de su esposa, a ver qué hicieron, de dónde sacaron la plata. ¿Qué plata? Por ejemplo, ¿de dónde sacó la escribana, o mejor dicho, la esposa de Adorni, un pasaje de $5.000? Adorni dijo, acuérdense, que ella tenía un pasaje ya comprado de $5.000, para ir a Nueva York, y que después, claro, como no podían hacer coincidir las fechas, se subió al avión presidencial y a partir de ahí empezamos a garpar todo con la nuestra. Ahora se sabe que los gastos de Karina Angeletti se pagaron con la nuestra. ¿Por qué? Porque ayer, desde el propio juzgado, surgió que hay un mail de Presidencia de la Nación, o sea, de Jefatura de Gabinete de Presidencia de la Nación, o sea, algo que depende de la firma de Adorni, por el cual se pagaron, esperen que les voy a decir bien el monto, $4.910 cada pasaje, para que Adorni y su esposa volvieran 3 días más tarde de New York después de prolongar su escapada romántica. Claro, Adorni, pobrecito, se había ido a deslomar a New York, y ahora sabemos que no solo se fue a deslomar en ese encuentro en el cual Milei ofrecía a la Argentina, el Argentina Week, para ofrecer la Argentina como lugar de inversión para los inversores internacionales, sino que se siguió deslomando un fin de semana más con la esposa, seguramente alojados en el hotel de la Quinta Avenida, con la nuestra. Y ahora sí se corrobora que fue con la nuestra, porque esos pasajes de Adorni y de su esposa se pagaron desde Jefatura de Gabinete. O sea, Adorni firmó, autorizó un pago de $10.000, pasa en números redondos, más menos,
para que él y su esposa viajaran más tarde en primera, en Delta, en los asientos 1A, 1B. O sea, está hasta la precisión del asiento del vuelo que tomaron en Delta Airlines para venir desde New York a la Argentina 2-3 días más tarde, después de haberse deslomado en Estados Unidos. Esto solo serviría y ya constituiría un escándalo, pero agréguenle a los desmanejos de Adorni, agréguenle el vuelo a Punta del Este, agréguenle la compra misteriosa con unos manejos de hipotecas, prestanombres, idas y venidas, para comprar en una especie de rush, así furioso, una casa en un country y otra casa en Caballito, y remodelarlas, y pagar una cuota para ingresar, porque ahora se sabe también que tuvo que pagar una cuota de $5.000 para ser admitido en el exclusivo Country Indio Qua Golf Club de Exaltación de la Cruz. Y siguen. ¿De dónde sacaba la guita Adorni? Bueno, de esto van a poder tal vez enterarse cuando se abra el secreto fiscal y bancario. O por lo menos ese va a ser el movimiento de la guita en blanco. O tal vez todo esto se hizo con guita en negro. ¿De dónde salen las personas que le dan el financiamiento, que es así, le prestan plata, digamos, al jefe de gabinete en asamblea? No, se la presenté yo. Usted le presentó yo, a las dos personas que le financian 85.000 y $15.000. 100. Sí, 85 y 85 y 15. ¿Cómo se hace eso? Perdón, y claro, y porque usted tiene clientes que dan hipotecas. Algo, se puede intentar. Están, el cliente se acerca a las partes, se pusieron de acuerdo, ya está. Claro, el problema es que acá hay algo que no cierra. La escribana dice, no, le acerqué yo a las dos personas que le dan una hipoteca. Acuérdense, Adorni tenía un departamento efectivamente comprado antes de asumir la función pública en la calle Asamblea, cerca de Parque Chacabuco. Dice la escribana en Echevenco que le trae dos personas que le prestan $100.000, 85 y 15. Bien. El detalle es que esas dos personas, o al menos una de esas personas, es una policía federal en actividad que debe estar cobrando con toda la furia un palo, 800 lucas, un palo, malas extra. Raro que esa persona de apellido Cancio, junto con su madre, también de apellido Cancio, que también esta comisario, ex comisario de apellido Cancio, tuvo un momento así de fama. Es una mujer que ahora debe tener unos 68 años, porque fue la primera comisario mujer de la Policía Federal designada en tiempos de Patricia Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri. Se la destacó como que había sido ascendida a comisario y que era mujer. Bueno, esa mujer y su hija, que también es policía federal, son las que le prestaron $100.000 a Adorni. Uno, la verdad, dice, qué bien se gana en la policía como para convertirse, ni bien te retirás y pasás a ser jubilado, en prestamista. Porque si vos prestás guita, es porque te sobra la guita. Tanta guita hicieron en la policía, tanta guita gana una oficial de policía como para prestarle plata al jefe de gabinete a través de una escribana. Raro, todo es raro, todo se oscurece. Y esto es lo que están pensando el juez Ariel Lijo y el fiscal Policita. Por eso están pidiendo cada vez más medidas de pruebas y están citando cada vez a más testigos. No se están quedando conformes con el relato que surge de lo que declaró la escribana en Echevenco. No les cierra. Entonces, ¿qué hicieron? Para el jueves que viene, presten atención a lo que va a pasar el jueves que viene, porque va a ser un día complicado, al menos para el gobierno, porque citaron a declarar al portero del edificio, al hijo de Beatriz Viegas, que es el amigo de Adorni, que supuestamente es un muchacho dedicado a la inmobiliaria, que es el que estaba cuando se firmó esta hipoteca curiosa de compra en el departamento. Primero estaba en la compra del departamento de la calle Miró y después se supone que es el que intermedió para que se le venda el departamento a Adorni. Lo van a ir citando a declarar, bueno, por supuesto también las 4 jubiladas. Mejor dicho, son 3 jubiladas y el oficial de policía. Los están citando a declarar a todos a que vengan a contar, a ver si coincide su versión con la que dio la escribana y con la del jefe de gabinete Manuel Adorni. Pero hay algo que no cierra, básico, y es ¿por qué no habla Adorni? Porque él, que era el vocero, el que podía defender las causas más complicadas en nombre del gobierno nacional, no habla, no puede dar la cara. Entonces le tiene que delegar su defensa en la escribana. Esto es lo más extraño que está sucediendo en todo esto.
Adorni está cada vez más acorralado, y no acorralado por los periodistas, está acorralado por el juez y por el fiscal, que cada vez piden más medidas de pruebas, y las medidas de pruebas que van pidiendo van a demostrar si Adorni tenía o no poder adquisitivo para comprar lo que compró. Pero al margen, esto es en un primer nivel, como para discutir el enriquecimiento ilícito, pero hay un segundo nivel donde todavía queda pendiente, y ya les diría que es un jaque mate, la cuestión de las dádivas. ¿Sí? El productor que trabajaba para la televisión pública, que dice que facturó el vuelo para llevarlo a Adorni a Punta del Este, el delito de dádivas ahí está casi constituido. Y después todas las otras cosas que son los incumplimientos de deberes de funcionario público por gastar dinero de la nuestra para, ahora sí, pagarle $5.000 a él, pagarse a sí mismo y a su esposa $10.000 para volver de un fin de semana romántico en Nueva York. Dicen que los grandes cambios no ocurren de la noche a la mañana, sino de adentro hacia afuera. Al cerrar este año en Mosby, me detengo a mirar el camino recorrido y solo puedo sentir gratitud. Ahí tienen, por si no la conocen, esta es la voz de Bettina Angeletti, es la esposa de Manuel Adorni. ¿Por qué? Porque ayer se conoció un video del Instagram de su empresa donde demuestra las virtudes de humanizar empresas. Entonces se ve a gente a la que le ofrece servicios tan curiosos como reunirse, amigarse en las empresas. Y hay videos extraños, ¿no? Donde están, por ejemplo, hay gente escribiendo en un papel sobre la espalda de otro. Bueno, se supone que estas son técnicas para humanizar empresas. El detalle es que buena parte de los contratos que tuvo la empresa de esta señora, la esposa de Adorni, son con empresas públicas o con empresas que proveen a empresas públicas. ¿Sí? Está el caso de una empresa, no recuerdo ahora el nombre, que tiene por clientes al Banco Central, al Banco Nación, a AISA y a otra más. Y esa contrató a Bettina Angeletti. El YPF, muchas empresas estatales o vinculadas al Estado son quienes contrataron los servicios de esta mujer, que curiosamente, hasta hace ¿cuánto? Un mes, figuraba como monotributista. Era una empresaria, pero figuraba como monotributista. Raro, todo raro. En mi caso se están diciendo además cosas que no son. Yo saqué un crédito segunda vivienda, tiene una tasa incluso más alta. Están hablando de 3 viviendas. Esa tercera vivienda que se dice es una donación de derecho de usufructo que hicieron mis padres del 33%, que somos 3 hermanos, que no se toma como una vivienda claramente y en la cual no vivo desde el año 2010. Entonces, nada, pero bueno, nosotros enfocados en la economía y a seguir generando la estabilización macroeconómica que permite seguir bajando la inflación, bajando impuestos, eliminando desregulaciones y aranceles, que eso termina en una mejor calidad de vida para la gente, ¿no? Ese Federico Furiase es el actual secretario de Finanzas, ad honorem, porque le conviene más seguir siendo el director del Banco Central, porque cobra más, ¿sí? Porque como secretario de Finanzas cobraría, 5 palos, como director del Banco Central debe estar cobrando 16 palos. Como sea, es uno de los que solicita, uno de los acomodados que solicita un préstamo hipotecario. Entonces, ¿por qué está diciendo, no es una tercera vivienda? Y ahí siempre, otra vez, a ver, las casas se pueden comprar, no comprar, yo entiendo, pero todo es complicado en el mundo de los funcionarios libertarios. Él dice, no estaba pidiendo un préstamo hipotecario para una tercera vivienda, sino que esa casa de la que hablan, les digo, es una casa de 200 metros cuadrados, en un lote de 800 metros, con pileta, en el country, los pilares. Dice, no, esa casa yo no la compré, es una donación de derecho de usufructo que hicieron mis padres. Él dice, yo me compré, con el préstamo hipotecario, me compré otra casa. Entonces, ¿qué es una donación de derecho de usufructo? A ver, la verdad que no entiendo qué es, pero pensándolo bien, al hombre le sobraban casas y sin embargo, estando en la función pública, estando acomodado como para conseguir un préstamo hipotecario rápido, consiguió un préstamo rapidito para comprarse otra casa. O sea, estando ahí dijo, ¿y sabe qué? Tengo casa, porque tengo una casa de fin de semana que es donación de derecho de usufructo, que me la delegaron mis viejos, tengo una casa en Ramos Mejía, pero si me puedo comprar otra casa con un préstamo hipotecario a tasa barata, porque figuro como funcionario público, me lo compro, manoteo y otra cosa, y no lo voy a ir a pedir en el mercado privado, sino que me lo dé el Estado bobo, porque así puedo capitalizarme mientras soy funcionario público.
¿Los pasajes de tu hijo son pasajes del Congreso? Me sorprende. Mi hijo estudia acá en Buenos Aires abogacía. Está bien. Así que va y viene. Si en alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso. Esto no es un delito. También he dado pasajes para otras cosas. Para mi disposición. Bien. Pero sí, viajé con mi hijo. Si no sé quién me vio, le mando saludos, pero no tengo nada que ver. Si es una persona conocida. Bien, nada es delito, ¿vieron? No, nada es delito, no. Comprar 2 pasajes para que Adorni, después de deslomarse en Nueva York, se venga con su esposa, después de haberse quedado un fin de semana romántico con la nuestra, pagarlo a firma de jefatura de gabinete, no es delito, no es delito, no. Si es el presidente del Banco Central el que se consigue un préstamo hipotecario de una entidad que técnicamente está bajo su supervisión, como es el Banco de la Nación Argentina, porque el Banco Central es quien regula todos los bancos de la Argentina, y se consigue un mega préstamo de $300.000, creo, para comprar una segunda casa, aunque ya tenía el usufructo de otra, y entonces, bueno, no importa, para comprarse otra casa más, no es delito, no es delito. Es acomodo, al menos. Por lo menos es un manejo de la casta. Bien. ¿Y qué otra cosa sin un manejo de la casta es lo que pasó con esta diputada libertaria de Salta, María Gabriela Flores, que quedó en evidencia porque utilizaba los pasajes que le daba el Congreso? A los diputados se les dan pasajes para que puedan ir y venir a las sesiones, para que viaje su hijo a estudiar Derecho a Buenos Aires. No es delito, no. Esto antes, los propios libertarios decían que eran mecanismos de la casta. Bueno, ahí tienen. La diputada de Salta admitiendo que sí, que ella viajaba con su hijo, con los pasajes del Congreso, que en definitiva también es con la nuestra. La defensa irrestricta de la posibilidad de que cada actividad, de que cada gremio pueda tener una discusión libre en sus paritarias salariales. Si hay algo que este gobierno ha hecho y siempre ha denostado, es el control de precio. Bueno, efectivamente, una de las anclas que está llevando adelante para mantener su política económica es precisamente el control sobre uno de los valores y de los precios, que es el control de los salarios. Ante eso decimos y necesitamos que las paritarias sean homologadas y discutidas en la forma en que cada actividad lo lleve adelante. Cuestión esta que no está sucediendo porque efectivamente lo que hace el gobierno es poner un techo y no aceptar la homologación de lo que así se discuta, sino es en ese techo que por supuesto es por debajo de la inflación. Una cosa es charlar y otra cosa es pasar a la acción, ¿no? La CGT tiene un mecanismo raro. Yo creo que más bien es la disuasión de perder el empleo lo que hace que la CGT tenga tan bajo perfil, tan pronunciado. No hizo demasiado cuando los pasaron por encima con la ley de reforma laboral. Pensaron que en la rosca iban a poder hacer caer los artículos. No les fue bien. Por ahora lo único que lograron es que un juez haga suspender y declara inconstitucional 80 artículos de la ley de reforma laboral. Se verá cuál es el curso legal de todo eso. Pero acá está Jorge Solás declarando, uno de los cosecretarios de la CGT, diciendo, bueno, que el gobierno entienda que no puede seguir pisando las paritarias. Y también vamos a darle un besito en la frente porque con declaraciones el gobierno no le da mucha bola a las declaraciones y mucho menos a las declaraciones de los titulares de la CGT. Tal vez por eso la CGT convoca una movilización el 30 de abril, o sea, el día previo al 1 de mayo. 1 de mayo, Día del Trabajador, feriado. El 30 de abril va a haber movilización de protesta de la CGT. Un ataque sin precedentes a la ciencia y a la Universidad de la Argentina, sin precedentes. Tantas instancias, tantos hitos donde se atacó a la Universidad Pública Argentina, donde se atacó a la ciencia argentina, muchísimos. Y la verdad que esta vez es peor. Hay que verlo. Con tanta crueldad, con tanta hazaña, desde el punto de vista de los números, bueno, quienes miramos los presupuestos, ya no se trata de un ajuste especialmente profundo. Él lo tienen a Kicillof defendiendo el ajuste, mejor dicho, defendiendo la universidad pública contra el ajuste del presidente Javier Milei. Algún detalle, algunas encuestas empiezan a dar ya a Kicillof con una imagen positiva superior a la de Milei. Esto no quiere decir nada, pero lo
que empieza a quedar en claro es que es el candidato, el que mejor mide dentro del peronismo, con lo cual lo posiciona para ser, por lo menos, él lo ha anticipado virtualmente, que va a ser candidato a presidente, se está moviendo como un precandidato a presidente, y algunas encuestas lo empiezan a colocar ahí, por lo menos con una imagen igual a la de Milei. Se ve que Milei algo está registrando de todo esto, porque ayer hizo un tuit, donde no les digo que es un tuit autocrítico, no tampoco, es que... Pero el tuit de Milei dice: sabemos que estos últimos meses fueron duros. Chocolate por la noticia, hermanos. Todos los indicadores económicos, salvo los que el gobierno niega, o salvo los que el gobierno mira, porque los demás los niega, sabe que los últimos meses fueron duros. El diagnóstico es, como siempre, echarle la culpa al riesgo Cuca. Y dice, no es casualidad, es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado. Pequeño detalle, las cosas que ellos ven como intento de golpe de Estado son leyes aprobadas por el Poder Legislativo, que Milei vetó y que fueron insistidas por el Poder Legislativo y que luego, pese a que intentaron vulnerarlas y que no se aplicaran, la justicia, tanto la ley de emergencia en discapacidad como financiamiento universitario, ordenó al gobierno que las aplique. Entonces, ¿cuál es la desestabilización? Que funcione el Congreso con sus mayorías y sus minorías. Ya en este momento, después de haber ganado las elecciones a Milei, eso no le va a pasar, porque ya vieron que la oposición no logra nada ahora en el Congreso y el gobierno está logrando casi como en una escribanía que se vote todo. Pero en aquel momento lo que pasaba era que funcionaba el Congreso y al final del camino esas leyes, que fueron insistidas por mayorías de los 2/3, funcionaron, o mejor dicho, estaban perfectamente sancionadas, no eran ningún intento golpista, y ahora la justicia le dio la razón a la oposición y esas leyes tienen que ser aplicadas. ¿Cómo las aplicará el gobierno? ¿Mandará la plata en la emergencia en discapacidad? ¿Mandará la plata a las universidades? Bueno, ya sabemos que eso siempre lo retasea, le saca el culo a la jeringa, va, viene, pero todo el trámite legislativo fue perfecto y ahora es la justicia la que está diciendo apliquen esas leyes que el gobierno sigue insistiendo, que cuando fueron promovidas el año pasado, eso eran intentos golpistas. Pero lo interesante del tuit de Milei, más allá de que por supuesto putea otra vez al periodismo, dice que resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que todo está mal. El 100% de los zócalos televisivos hablan de diferentes cosas, o sea que es su razonamiento. Y además, no era el presidente que decía que los medios de comunicación estaban muertos, que todo pasaba por las redes sociales, y ahora descubre la importancia de los zócalos televisivos. Raro. Dice, mira, entonces resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que todo está mal cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos 7 años. Eso no es análisis, es relato. Otra vez, podemos discutir lo del nivel de pobreza, hay mucho cuestionamiento sobre la manera en que el INDEC está midiendo la canasta básica, que es la base del IPC, y ese IPC es la base de la medición de la pobreza. Hay mucho cuestionamiento al respecto, pero en cualquier caso, los presidentes no se mueven por estadísticas, se mueven por realidades. Y si Milei bajara al territorio, fuera, en lugar de irse, como se va a ir otra vez, de gira por Israel, si fuera a alguna provincia y viera las necesidades de la gente, y viera cómo aumenta la cantidad de gente en los comedores, y viera cómo lo mal que la está pasando buena parte de la población. Es más, si cuando sale de la Quinta de Olivos para ir a Casa de Gobierno solamente mira las colas de la gente esperando para tomar el colectivo, ahí va a entender que hay problemas severos en la Argentina y que no alcanza con decir que las estadísticas que a él le llegan marcan que tenemos el nivel más bajo de pobreza en 7 años, nivel de pobreza, por otra parte, discutido. Pero bueno, en la teoría Milei dice que ¿significa esto que todos están mejor? No. Hola, no. Y sería intelectualmente deshonesto afirmarlo. Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos. Está admitiendo lo que nosotros decimos. El crecimiento económico es para un 20% de la población. El otro 80% la está pasando mal. Y el presidente, según él mismo dice, el presidente de todos los argentinos, no presidente del 20% acomodado de la población. Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos. Las estadísticas reflejan promedios y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución. Efectivamente.
Precisamente por eso hay que persistir para normalizar la economía y con ella la vida de todos los argentinos. Por eso pedimos paciencia. ¡Epa! Milei pidiendo paciencia. El rumbo es el correcto, cambiarlo sería dinamitar lo logrado. Y acá Milei está blanqueando algo que yo les digo siempre con una especie de ironía, que es decir, es la lógica de la zanahoria del burro. El discurso oficial se basa en dos cosas: la pesada herencia kirchnerista y ya van a llegar, como decía Macri, los brotes verdes. Es un típico mecanismo del discurso del ajuste, ¿sí? Sacrifiquémonos hoy para un futuro venturoso mañana. El problema es la herencia pasada, pero hace 2 años y medio que Milei gobierna y ya se supone que ya tuvo tiempo suficiente para acomodar la herencia pasada. No estaría sucediendo. Lo profundo, lo que se ve es que el recurrir a los mismos argumentos, que son los argumentos que utilizó cuando asumió Milei, la pesada herencia que nos obliga a devaluar, una devaluación autoinfligida que generó un brote inflacionario, que Milei siempre se lo atribuye a Alberto Fernández, pongámosle. Pero después, todo esto, decir, bueno, el ajuste, ajustamos más, y no termina de bajar la inflación y siempre necesita más ajuste, demuestra que la biblioteca de Milei, la biblioteca de soluciones Milei, no está funcionando. Eso que él predicaba, que la inflación es un fenómeno típicamente monetario, que una vez que uno achica el déficit fiscal, los problemas se resuelven, y solo con bajar el déficit fiscal y no emitir, los problemas se resuelven. No. El problema es que Milei, eso que hizo, supuestamente no emitir y supuestamente bajar el déficit fiscal, algunos lo discuten, lo está compensando con deuda. Más de 100.000 millones de dólares tomó de deuda la gestión de Javier Milei, y eso es una bomba de tiempo que en algún momento va a estallar en la Argentina. Estallará de las maneras que ya conocimos, estallará en un salto del dólar, estallará en un default, estallará en una toma, en un nuevo corralito, nadie sabe, pero en algún momento esos 100.000 millones de dólares que tomó Milei, agregado a la deuda que ya existía, se convierte en una bola de nieve, y hay que ver si el gobierno tiene, a fuerza de ajuste y manotear plata de cualquier lado, va a lograr la plata necesaria para pagarlo, o en algún momento va a tener que sentarse a reperfilar o hablar de esas cosas técnicas que utilizan los financieros para no admitir que no pueden garpar toda la deuda que tomaron. Pero es interesante esto. Milei, que decía que estaba todo bárbaro, que ahora empieza a decir paciencia. Por eso pedimos paciencia. Empiezan a saber que cayeron en las encuestas, y ¿qué hace? Pedimos paciencia. Zanahoria delante del burro para que el burro siga aceptando trabajar como un esclavo. Paciencia. Y la otra, por supuesto, la culpa es de los periodistas y la culpa es de los cucas. En esa parte más de lo mismo. Pero el gobierno admite que estos meses fueron duros y pedimos paciencia. Se va a ir cancelando las deudas que hay a la fecha, es alrededor de 120.000, 150.000 millones de pesos. La situación de cada empresa es distinta porque hay distintos volúmenes de pasajeros. Cada empresa es un mundo, pero entendemos que en la mayoría de los casos, a partir de ahora y en los próximos días, se va a ir normalizando. No es que tenemos una solución inmediata. El martes que viene nos volvemos a juntar, vamos a seguir conversando. Es difícil trasladar toda tarifa porque el poder adquisitivo de la gente está muy delicado. Luciano Fusaro es el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. Ayer tuvieron la reunión y entonces ahí salen versiones contradictorias, porque el propio Fusaro decía, bueno, se va a ir normalizando el servicio que se había reducido con el tiempo. ¿Por qué se había bajado al 30%? Porque el Estado les debía plata. El Estado reconoció que les debía plata. No había déficit, no había superávit, mejor dicho. Si había superávit, ¿por qué no le pagaban a los tipos que ponen los bondis en la calle? Los tipos que ponen los bondis en la calle dijeron, si no me pagás, yo tengo que bajar la frecuencia. Y primero la bajaron un 20%, vale decir, a frecuencia de sábado. Y después la bajaron un 30% a frecuencia de domingo. Y todavía está en frecuencia de domingo. Fusaro dice, bueno, con el tiempo se va a ir escalonando. Pero la gente, es el día a día, que tenés que levantarte 1 hora más temprano y llegás 1 hora más tarde a tu casa. El nivel de molestia para la vida cotidiana de millones de personas que vienen a laburar a la ciudad de Buenos Aires es infinito. No, con el tiempo lo vamos a ir normalizando. A ver, acá el interés primordial es el de la gente que tiene que viajar. Entonces, del mismo modo, fíjense
que cuando hay una huelga de choferes o de metrodelegados o una huelga de ferroviarios, el gobierno sale y dice que acá los sindicatos se cagan en la gente y que la gente tiene que viajar mal. Acá es el gobierno que porque no paga está obligando a la gente a viajar mal. Y son los empresarios que también están obligando a la gente a viajar mal. Las víctimas siempre, ya sea de una huelga sindical o de una huelga, un lockout patronal de reducción de frecuencias, es la gente que viaja. Pero acá el gobierno, acá es la responsabilidad del gobierno, que dice, no estamos pagando, che, no, entonces, 3 meses de deuda, los empresarios dijeron, no, hermano, pagame lo que me debes. No solo eso, sino que además calculá el gasoil al precio que subió en marzo. Entonces ahí es donde dicen, bueno, vamos a discutir a futuro, y se toman su tiempo, porque recién ayer, jueves, hubo una reunión cuando ya la medida de fuerza y de reducción de frecuencias venía de toda una semana, y le patean la otra reunión para la semana que viene, y los empresarios dicen, bueno, que esto con el tiempo se va a ir normalizando. ¿Y la gente? Y la gente que es la que viaja, y las escenas que hemos visto y en los móviles de televisión de una señora con el dedo roto porque le apretó la puerta, porque viajaban como sardina y le terminó apretando el dedo. Las escenas de la puerta que se cierra y gente que queda adentro con la mochila apretujada del lado de afuera. Digo, cuando siempre se dice son los sindicatos los que no piensan en los usuarios, bueno, acá es una responsabilidad compartida y concentrada. Ni el gobierno ni las empresas están pensando en los usuarios. Todo esto, además, no jueguen con la paciencia de la gente, porque en lo que va del gobierno de Milei le aumentaron 1.200 pesos el boleto del colectivo. Entonces, empresario dice, no, yo te bajo la frecuencia, que la gente se cague viajando como perros. El gobierno dice, no, yo te debo plata, pero que la gente se cague viajando como perros. Ah, y el boleto sí, te lo aumentamos un 1.200 pesos, 1.200% desde que asumió Milei. Ah, ¿y sabe qué? En mayo te aumentamos otro 5% más, toma. Que Macri y Axel, Jorge, se dediquen a ver qué van a hacer con Riachuelo, nosotros nos vamos a dedicar a ver qué vamos a hacer con nuestros recursos, con los country. Hoy una casa de un country consume 3 veces el agua de una casa en un barrio. Creo que es muy bueno y es un avance del federalismo, así que ya tuvimos algunos resultados en el Senado y me hubiera gustado que cambie la agenda del peronismo y que acompañe este proceso. Raúl Jalil se supone que era un gobernador peronista. Bueno, se amigó mucho con Milei y es el gobernador de Catamarca y es un gobernador de una provincia minera. Entonces, fíjense cuál es el argumento que él pone sobre la mesa. Él dice, bueno, a ver, que Macri y Kicillof se ocupen del riachuelo, del uso del agua de las piletas, porque nosotros en la provincia queremos explotación minera. Y acá se da un conflicto de intereses. Sí, efectivamente, porque en el medio entra una provincia como La Pampa, que no es una provincia minera, que sale el gobernador de La Pampa, Sergio Silioto, hizo un pedido de inconstitucionalidad de la ley de glaciares que se aprobó en diputados ayer, anteayer, sí, diciendo, esto es inconstitucional porque va a afectar el agua de las provincias que están cercanas a la cordillera, por aquello de que el agua de esas provincias viene de la montaña, no como nosotros, que tomamos agua de lo que viene de la cuenca amazónica, ¿sí? Vía el Paraná. Bien. Entonces, Sergio Silioto dice, fíjense lo que nos pasó a nosotros. Nosotros hace 6 años tenemos un fallo de la Corte Suprema que le dice a Mendoza, devuélvanos la plata de un río que Mendoza aprovechó para riego y dejó desértica la zona norte de La Pampa. Entonces Silioto dice, ojo, no sea cosa que el agua que utilizan las mineras que están arriba de la montaña, va a generar sequía montaña abajo. ¿Y qué contestan las provincias? No, ¿sabe qué? Mirá, nosotros somos los dueños de los recursos mineros y los vamos a explotar como queremos y si es necesario clasificar de manera diferente la zona glaciar y periglaciar, es nuestra jurisdicción y la vamos a hacer según nos parezca. ¿Qué les quiero decir? Que se están dividiendo las provincias según su ubicación geográfica y según sus intereses. Hay una especie de divorcio producto del cambio de matriz productiva de la Argentina, donde las provincias de la zona núcleo, que no tienen minería, salvo un poquito Córdoba, dicen, ¿sabe qué? A mí, yo prefiero que me garantices el agua. Es la postura de La Pampa. Dice, no, La Pampa, una provincia agrícola, dice, a mí mándame el agua, no me cortes el agua.
Las provincias mineras dicen, y nosotros necesitamos el agua para hacer minería. Silioto dice, bueno, se puede hacer otra minería. La provincia minera le dicen, sí, pero esa minería no nos garantiza una supervivencia y un desarrollo a nuestras provincias. El interés de la Argentina se va a dividir en 3 grandes sectores, en este cambio de matriz productiva, en 3 grandes sectores. En el sector minero, en el sector petrolero y gasífero, en la cuenca de Vaca Muerta, y en la zona núcleo, que son los 3 sectores poderosos que van a poder conseguir dólares vía exportaciones. Lo que empieza a verse en la ley de glaciares es un conflicto de intereses por el agua, ¿sí? Porque los que están en la zona de la montaña dicen, no, ¿sabe qué? Yo quiero utilizar la montaña para lo que a mí me dé plata. Y los que están en la zona núcleo dicen, ojo, que esa agua cuando baje, la necesitamos nosotros para los cultivos. Ahí está planteado el debate, que ahora crece porque un gobernador va directamente a la Corte Suprema y dice, esta ley es inconstitucional, ya está el antecedente de lo que pasó con Mendoza y La Pampa, y hay que ver qué es lo que va a hacer la Corte Suprema. Yo sé, ya les adelanto lo que va a hacer la Corte Suprema, dormir el expediente. El PAMI, por lo que sabemos, tiene una caída presupuestaria gigantesca, creo que cerca del 40% del presupuesto en términos reales del PAMI. Eso al principio fue cortar medicamentos. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos 22% menos de dispensa de medicamentos a los jubilados. O sea, más o menos 1 de cada 4, 1 de cada 5 jubilados enfermos no recibe la medicación que debería. Eso es gravísimo. Nicolás Crepla, que es el ministro de Salud bonaerense, y cada vez que alguien va a comprar un medicamento a una farmacia y no se lo dan, por el PAMI, cada vez que pide un turno y le dice, usted tiene una fractura de cadera, mire, venga, no sé, mire, voy a ver cuando le consigo un turno, en 3 meses puede ser, pero mire que mi mamá tiene la cadera fracturada, bueno, pero no tengo turno antes. Cada vez que te demoran el pago de una prótesis, cada vez que demoran mandaron, no sé, desde una silla de ruedas a los pañales o las sondas para alimentación gástrica, cada vez que te pelotudean con trámites burocráticos, acá está la respuesta. 40% de recorte del presupuesto del PAMI. Los recortes se traducen en crueldad. Esto ya lo vivimos con los discapacitados, ¿sí? Los recortes se traducen en crueldad con los más vulnerables. Los discapacitados, si hay alguien vulnerable, eran los discapacitados. Entonces hicieron toda esa matufia del censo para ver si no existía discapacitados truchos, de Adorni mostrando la radiografía del perro, que era trucho porque nunca habían dado una pensión con una radiografía de un perro, y él sabía, pero igual la mostraba para hacer acción psicológica. Todo eso que las universidades son cuevas de zurdos, pero solo para recortarle los presupuestos. En el caso del PAMI no le echaron la culpa a los viejos de nada, solamente le cortaron el presupuesto, así nomás. 40% recortaron el presupuesto del PAMI. Entonces, ahí tienen. Cada uno que va a pedir un turno y lo pelotudean y le dicen, no, mire, ¿sabe qué? Venga mañana, venga pasado. Detrás de esa burocracia está el recorte. Y detrás de ese recorte está la crueldad. Porque todo recorte de presupuestario sobre una población vulnerable no tiene otro nombre que el de crueldad. Lo disfrazarán como quieran, dirán que esto es para bien de los argentinos, dirán que los jubilados son planeros, dirán lo que mierda quieran. Es crueldad. La situación es bastante delicada y crítica porque debido a los atrasos que a partir de diciembre se fueron pronunciando cada vez más, las farmacias en muchos casos se ven imposibilitadas de reponer los medicamentos. El propio Estado, que no nos paga, nos exige el pago de las cargas sociales, y si no lo hacemos en tiempo y forma nos cobra intereses, todos los gastos, más los salarios, que nosotros no le podemos decir a nuestros colaboradores, mira, no te pago porque el PAMI no cumplió. Y este es el otro punto de la crisis del PAMI. El PAMI no solo recortó el 40%, sino que además te patea los pagos. Lo mismo que están denunciando los empresarios de los colectivos. El Estado, que supuestamente tiene superávit, que tiene las cuentas en orden y qué sé yo, patea los pagos. Entonces, si tiene superávit, ¿por qué patea los pagos? Si no es que ahora estamos en el paraíso Milei y sobra la plata, ¿por qué patean los pagos? Porque el superávit está en crisis. Entonces, del mismo modo que patean los pagos y generan que la gente viaje mal y siguen aumentando el boleto de colectivo, del mismo modo patean los pagos y no solo generan que las clínicas atiendan mal, que los médicos te den un turno para más adelante, que las prótesis no aparezcan, sino que además, como en este caso, es María Isabel Reynoso, expresidenta del Colegio de Farmacéuticos, que está diciendo, el Estado no nos paga,
pero nos exige que nosotros paguemos las cargas sociales, el 931, todo eso lo tenemos que pagar en tiempo y forma, los sueldos los tenemos que pagar, pero el Estado no nos paga. Son diferentes las voces que están diciendo que el Estado no paga, y en este caso que el Estado no está pagando otra vez a un grupo vulnerable de la población. Ya lo hizo con los discapacitados, sigue sin pagarle, porque por más que hay fallos judiciales, que se terminen de pagar, se siguen haciendo los boludos, la plata no aparece. La gente que viaja en colectivo lo entiende, el Estado no pagó y los colectiveros, los dueños de los colectivos restringieron el servicio, y ahora esto, ahora se blanquea, que claro, no podían hablar mal de los jubilados, porque los jubilados fueron en buena medida los votantes enojados con la inflación del albertismo, que terminaron votando por Milei, que son su clientela. Entonces los van llevando dormidos y les van engañando, diciendo, no, bueno, estamos haciendo por el PAMI, que mentira. El recorte del presupuesto del PAMI fue del 40%. Esto supongamos que diga, bueno, es una versión interesada del ministro Klepper, que de Kicillof, ok. La Cámara de Farmacéuticas, la señora Reynoso del Colegio de Farmacéuticos de Provincia de Buenos Aires dice, no nos paga el PAMI, se lleva los medicamentos para los jubilados y no nos paga. Y nos exigen que nosotros paguemos las cargas sociales y paguemos los impuestos, pero a nosotros no nos paga. Otra vez, el gobierno, en función del ajuste, en función de la motosierra, en función de su relato, está atacando a los más vulnerables.